Humano, vine aquí porque mi hija quiere verte. La voz de la mujer alienígena resonó en el silencioso corredor de metal, vibrando de una manera que parecía atravesar la piel y los huesos. Mateo permaneció firme, con los músculos tensos y la respiración controlada. Había aprendido a no retroceder ante los seres de otros mundos, aunque ninguno lo había enfrentado así antes. La luz azul tenue de las lámparas reflejaba su rostro con sombras que acentuaban cada línea de preocupación, mientras la figura frente a él parecía flotar entre la penumbra. La mujer era imponente, de piel azul oscura, con ojos dorados que no parpadeaban. Cada movimiento suyo irradiaba autoridad y peligro. Su armadura metálica parecía ceremonial, brillante y decorada con símbolos desconocidos, pero el arma que llevaba en la espalda, cargada y lista, le recordaba a Mateo que no estaba allí para dialogar amistosamente. Cada respiración que ella tomaba era medida, pesada, como si calculase hasta qué punto podía confiar en él. No recuerdo haber conocido a tu hija, dijo Mateo, tratando de mantener la calma. Ella inclinó ligeramente la cabeza, observándolo durante largos segundos que parecieron eternos. Mateo sintió que cada segundo de silencio era un desafío, un juicio que podía decidir su destino. Ella habló de nuevo, con una voz baja y firme. Ella sí te recuerda. Mateo frunció el ceño, recordando vagamente la escena de semanas atrás. Una niña de rasgos extraños, escondida en un callejón, con ojos tan vivos y curiosos que había sentido un extraño vínculo con ella. La había protegido sin pensar en las consecuencias, escondiéndola de los drones de caza que recorrían la ciudad en busca de cualquier forma de vida no autorizada. Y ahora, esa niña estaba viva, y esa mujer alienígena, de alguna manera, había descubierto que él había cuidado de ella. El sonido de pasos suaves rompió el silencio. Lucía apareció detrás de la mujer alienígena, tímida, con cuernos pequeños que apenas sobresalían de su cabello oscuro. Sus ojos se iluminaron al ver a Mateo, y una sonrisa nerviosa pero sincera se dibujó en su rostro. Es él, mamá, dijo con voz suave. El humano que no me tuvo miedo. Mateo dio un paso hacia adelante, recordando claramente los momentos en que había sostenido a la niña mientras temblaba de frío y miedo. Pensé que no sobrevivirías, murmuró, con un hilo de incredulidad y alivio. La madre tensó la mandíbula, y sus ojos dorados brillaron con algo entre ira y respeto. Sobrevivió porque tú lo permitiste. Y eso tiene un precio, dijo Valeria, dejando que sus palabras cayeran con peso, como si fueran más que una amenaza, una promesa. Mateo comprendió que no hablaba de dinero ni de tecnología. El precio era más profundo, más personal, y lo que fuera que implicara, estaba ligado a la vida de Lucía. La niña lo miraba, confiada, con esa mezcla extraña de inocencia y conocimiento que parecía imposible en alguien tan joven. Valeria dio un paso más cerca. La luz reflejaba los relieves de su armadura y el brillo metálico de sus ojos. Su presencia era tan intensa que Mateo sintió un hormigueo recorriendo su espalda. No había escapatoria, pero tampoco miedo paralizante, solo la necesidad de actuar con cautela y respeto. Debo saber, dijo finalmente Mateo, ¿qué espera de mí? Solo una cosa, respondió Valeria, acercándose hasta quedar a apenas 1 metro de él. Que la protejas. Y con esas palabras, la distancia entre el peligro y la confianza empezó a desdibujarse, dejando en el aire un extraño hilo de tensión que ni la nave, ni el silencio, ni la distancia podían disipar. Lucía se quedó quieta, detrás de su madre, observando a Mateo con ojos que brillaban de una manera que él no podía interpretar del todo. No era miedo, ni curiosidad solamente. Había algo en ella, un reconocimiento silencioso que lo hacía sentir extraño y vulnerable al mismo tiempo. Es él, mamá, dijo con voz suave. El humano que no me tuvo miedo. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos dorados se fijaron en Mateo con una intensidad que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. Él sabía que cualquier movimiento en falso podía cambiar el curso de esa reunión, pero también comprendía que la mujer frente a él no era alguien que se dejara intimidar. Era fría, calculadora y capaz de destruirlo sin una pizca de duda. Veo que la recuerdas, dijo finalmente, con una voz que intentaba ser neutral, pero que dejaba entrever un dejo de sorpresa. Pensé que había desaparecido para siempre. Mateo tragó saliva. Lucía había sido pequeña, indefensa, y él la había cuidado cuando nadie más podía. Los recuerdos vinieron en oleadas, la niña temblando de frío en un callejón, sus manos minúsculas aferrándose a su brazo, sus ojos grandes y oscuros llenos de miedo y confianza al mismo tiempo. Sobrevivió gracias a ti, dijo Mateo con suavidad. No podía dejarla sola. Valeria lo observó, y por un instante, sus facciones se suavizaron. Luego,
Rápidamente, volvió a endurecerse. Sobrevivió porque tú lo permitiste. Y eso tiene un precio. Mateo comprendió de inmediato que no se refería a algo simple. No era oro, ni tecnología, ni información. El precio estaba ligado a la vida de Lucía, y a partir de ese momento, todo lo que hiciera tendría consecuencias más grandes de lo que había imaginado. Lucía dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Su voz era pequeña pero firme. No me importa el precio. Solo quiero verlo. Solo quiero que se quede conmigo. Mateo se agachó un poco para encontrarse a la altura de sus ojos, tratando de transmitir calma y confianza. Hola, Lucía, dijo suavemente. Yo también quería verte. La niña sonrió y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Mateo la sostuvo, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba de emoción y alivio. La presión de sus brazos lo hacía consciente de que no podía fallar, de que esta conexión era frágil y preciosa al mismo tiempo. Valeria permaneció en silencio, observando cada gesto, cada reacción. Su mirada era intensa, calculadora, pero también había algo más, una tensión que parecía mezclarse con el afecto. Por primera vez, Mateo percibió que no solo lo evaluaba como un enemigo o un extraño, sino que también le estudiaba como alguien que podría ser importante para ellas. Mi hija ha crecido, dijo Valeria finalmente. Ya no es la niña que encontraste débil y temblorosa. Ahora entiende muchas cosas que tú ni siquiera imaginas. Mateo asintió, comprendiendo el mensaje implícito. Lucía no era un simple testigo de su valor, sino un vínculo que lo unía a Valeria de manera inesperada. Cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría repercusiones en la vida de ambas. Entonces, ¿qué quieres que haga ahora?, preguntó Mateo, sin perder la calma, pero con la certeza de que no podía subestimar la situación. Valeria dio un paso más cerca, y el aroma metálico de la nave mezclado con algo indescriptible emanaba de ella. Nada todavía, dijo. Solo quédate. Observa. Aprende. Pronto, habrá mucho más que deberás enfrentar. Lucía lo miró, con una mezcla de esperanza y desafío, como si supiera que la calma que reinaba en ese momento era solo la pausa antes de la tormenta. Mateo sostuvo la mirada de la niña, y luego levantó los ojos hacia Valeria, entendiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio se extendió, pesado, eléctrico, hasta que un leve zumbido recorrió el pasillo. No era solo la maquinaria de la nave, era un recordatorio de que el peligro estaba cerca, que la guerra y la traición acechaban en cada esquina. Mateo respiró hondo, consciente de que, aunque en ese momento solo había palabras, cada gesto, cada mirada, cada decisión contaba. Lucía se aferró a su brazo, y él supo, sin necesidad de palabras, que ya no estaba solo en esta historia. Valeria dio un paso atrás, permitiendo que la distancia física marcara la frontera entre ellos, pero la tensión emocional permaneció intacta. Nadie hablaba, nadie se movía, y sin embargo, todo estaba cargado de una electricidad silenciosa que prometía que nada volvería a ser igual. Mateo sintió como la gravedad de la situación se intensificaba en el instante en que Valeria lo condujo por el pasillo hacia la nave. Cada paso de sus botas metálicas resonaba en la estructura de metal como un recordatorio de que estaba en un mundo donde nada era como en la tierra. Lucía caminaba junto a él, con los dedos entrelazados a los suyos, buscando seguridad y transmitiéndole una confianza que él sabía que no podía romper. La nave era gigantesca por dentro, un laberinto de luces, paneles y corredores interminables. Mateo nunca había estado en algo tan avanzado, y aunque podía admirar la tecnología, su mente estaba ocupada en algo más importante, entender a Valeria. Cada movimiento suyo estaba lleno de propósito y control, pero había destellos de humanidad que no podía ignorar. A veces, la tensión de sus hombros se relajaba cuando miraba a Lucía, y Mateo lo notaba, como si hubiera una versión de ella que nadie más podía ver. Aquí estará más seguro, dijo Valeria, rompiendo finalmente el silencio. Por un tiempo, al menos. No estoy seguro de qué esperar, respondió Mateo, tratando de mantener la calma mientras observaba los corredores que parecían extenderse hasta el infinito. No sé nada de tu mundo, de tus costumbres, ni de tu gente. Valeria lo miró de reojo, sus ojos dorados penetrando en cada fibra de su ser. Eso no importa. Lo que importa es que estás aquí. Lo demás se aprenderá en el camino. Lucía, como si entendiera más de lo que decía la conversación, apretó su mano un poco más fuerte. Mateo percibió un temblor leve en su brazo, y supo que no podía fallarles. La responsabilidad era enorme, pero no solo por la niña. Valeria había confiado en él de una manera que ninguno de los dos podía verbalizar todavía,
y eso lo hacía sentir a la vez vulnerable y poderoso. El trayecto continuó en silencio, roto únicamente por los zumbidos y vibraciones de la nave. Mateo observó cómo Valeria manipulaba los paneles con precisión, cada gesto calculado, cada decisión exacta. Era evidente que sabía lo que hacía en cada momento, y él comprendió que su presencia allí no era simplemente por la niña. Ella quería asegurarse de que él entendiera el mundo en el que acababa de entrar. Finalmente llegaron a un compartimento más privado, lejos de los ojos de la tripulación. Allí, Valeria hizo una pausa y se volvió hacia Mateo. Aquí descansarás mientras hacemos los preparativos, dijo. No es un lujo, es una necesidad. Esta nave es rápida, y el espacio que recorremos puede ser peligroso. Mateo asintió, aunque no podía quitar la mirada de ella. Había algo en la forma en que observaba a Lucía, en la manera en que respiraba junto a su hija, que hacía que su corazón se acelerara de una manera que no podía controlar. No era miedo, ni admiración solamente, era una mezcla de respeto, tensión y una atracción silenciosa que crecía con cada segundo que pasaba. Lucía se soltó de su mano un momento y corrió a un rincón de la habitación, donde comenzó a explorar con curiosidad contenida. Mateo la siguió con la mirada y sonrió levemente. La niña estaba viva, segura, y eso le daba fuerza. Valeria, por su parte, lo observaba con una mirada que era difícil de leer. No era hostilidad ni cariño completo, sino algo intermedio, un juicio constante que parecía decir, será suficiente para ellas. Mañana te mostraré algo, dijo Valeria, finalmente rompiendo el silencio. Algo que cambiará tu perspectiva sobre este lugar. Mateo levantó una ceja, intrigado, pero no dijo nada. Sabía que no era momento de hacer preguntas. Lo que fuera que le mostrara Valeria podría ser tan impresionante como peligroso, y la tensión en la nave lo recordaba constantemente. Se sentó junto a Lucía, que se recostó en su regazo, y por un momento, todo el mundo exterior desapareció. Mateo acarició suavemente su cabello, y la niña cerró los ojos, confiando plenamente en él. Valeria los observó durante varios segundos, luego se apartó ligeramente, como si respetara ese pequeño mundo que habían creado. Mateo comprendió algo entonces, su vínculo con Lucía no era solo de protección. Era un puente hacia Valeria, una conexión que había comenzado sin palabras, pero que crecería con cada desafío que viniera. Y aunque el peligro aún estaba fuera, en los corredores metálicos y en el espacio que rodeaba la nave, por primera vez desde que había llegado, sintió que había un lugar donde podía respirar, aunque fuera solo por un instante. El zumbido constante de la nave se convirtió en un recordatorio de que la calma era temporal, pero también en un latido que los mantenía unidos, él, Lucía y Valeria, ante lo que estaba por venir. El zumbido de la nave cambió de tono. Al principio, era un murmullo constante, mecánico y predecible, pero luego se volvió agudo, como una alerta que recorría cada pasillo, cada compartimento. Mateo levantó la vista, percibiendo que la tensión en el aire se multiplicaba. Valeria estaba de pie, rígida, con los ojos dorados fijos en los paneles frente a ella, y cada gesto suyo era precisión pura. Cada movimiento de sus dedos sobre la consola enviaba órdenes que Mateo no podía comprender, pero podía ver los efectos, luces que parpadeaban, escudos que vibraban, sistemas de defensa que cobraban vida. Algo se aproxima, dijo Valeria con voz firme, sin apartar la mirada. Prepárate. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza, no solo por la alerta, sino por la certeza de que no podría huir. Había sido entrenado para situaciones peligrosas en la Tierra, pero esto era otro nivel, una nave en guerra, enemigos invisibles en el espacio, y él con la responsabilidad de proteger a Lucía y a Valeria. La alarma creció hasta convertirse en un estruendo que retumbaba en todo el casco. Mateo se movió instintivamente, tomando un arma que había sido colocada en el compartimento para él. No entendía la tecnología completamente, pero sabía que disparar no requería conocimiento, solo decisión y concentración. Valeria fue lanzada hacia atrás por una onda de impacto. Mateo la vio caer contra una consola y su corazón se aceleró. Sangraba de un corte en el hombro, pero se incorporó con rapidez, sin perder el control. Lucía gritó y corrió hacia él, aferrándose a su brazo, buscando protección. Dime a dónde disparar, gritó Mateo, sintiendo la adrenalina recorrer cada fibra de su cuerpo. Los ojos dorados de Valeria lo miraron directamente, y por un instante, Mateo vio algo más que comando y disciplina, confianza. Al corazón del enjambre, ordenó Valeria. Cada disparo cuenta. Mateo apretó el gatillo. La nave tembló bajo la potencia de sus armas, y Mateo descubrió que podía controlar la precisión sin entender completamente el sistema.
Cada proyectil atravesaba el vacío y encontraba su objetivo. Las explosiones estallaban en la oscuridad del espacio, iluminando brevemente los rostros tensos de Mateo, Lucía y Valeria. El miedo no desapareció. Cada segundo era un cálculo entre la vida y la muerte, cada respiración podía ser la última. Mateo disparaba sin parar, sintiendo que el tiempo se comprimía y expandía al mismo tiempo. Lucía permanecía pegada a él, sus ojos brillando con miedo y admiración mezclados. Valeria se movía con él, coordinando la defensa, dando órdenes con precisión quirúrgica mientras la sangre de su hombro manchaba parte de la armadura. En medio del caos, Mateo comprendió algo profundo, no se trataba solo de sobrevivir, sino de proteger. La conexión con Lucía y Valeria se volvió tangible, casi física. Cada disparo que daban no solo defendía la nave, sino que reforzaba ese vínculo silencioso que los unía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que apenas fueron minutos, el enjambre comenzó a desintegrarse. La nave quedó en silencio, rota, temblorosa, pero intacta. Mateo bajó el arma, respirando con dificultad, con la ropa y las manos manchadas de sangre que no siempre podía identificar. Valeria se acercó a él con pasos firmes, evaluando su estado. Mateo notó que, a pesar de la tensión, su mirada no era solo de comando. Había orgullo, respeto, y un toque de vulnerabilidad que no había mostrado antes. Un humano no debería haber sobrevivido, dijo ella. No así. Pero lo hice, respondió Mateo, respirando con dificultad. Igual que tu hija. Lucía miraba desde un rincón, con los ojos llenos de admiración y alivio. Su presencia calmaba la tormenta de Mateo más que cualquier arma o sistema de defensa. Valeria extendió una mano, y Mateo, aún herido, la tomó. Sus dedos se entrelazaron de manera firme, y en ese contacto, ambos sintieron que habían sobrevivido no solo a la batalla, sino a algo mucho más grande, la prueba inicial de confianza, amor y alianza que los uniría en lo que estaba por venir. La nave tembló una vez más, no por ataques externos, sino por el peso de lo que acababan de vivir. Y mientras la oscuridad del espacio los rodeaba, Mateo comprendió que, aunque la guerra no había terminado, ya no estaba solo. Lucía y Valeria eran parte de él, y el de ellas, en un vínculo que ni la distancia ni el peligro podían romper. La nave estaba en silencio, roto solo por los pitidos intermitentes de los sistemas dañados. Cada sonido parecía amplificado por la tensión que aún persistía después del ataque. Mateo estaba sentado en un rincón del compartimento principal, respirando con dificultad y limpiándose la sangre que cubría sus manos y parte de la ropa. No toda la sangre era suya, y eso hacía que cada movimiento fuera incómodo y cargado de un extraño temor. Valeria lo observaba desde la consola más cercana, sus ojos dorados brillando incluso con la luz tenue que iluminaba la habitación. Su hombro estaba vendado apresuradamente, pero no mostraba signos de debilidad. Cada gesto suyo seguía siendo exacto, controlado, como si el peligro nunca la hubiera tocado realmente. Mateo notó cómo sus manos temblaban apenas, un detalle que podía pasar desapercibido para cualquiera, pero no para él. Lucía permanecía cerca, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, todavía asimilando lo que acababa de ocurrir. Su mirada se alternaba entre Mateo y su madre, tratando de comprender cómo alguien tan pequeño y humano había logrado sobrevivir donde incluso los guerreros más experimentados podrían haber caído. Mateo la miró y sonrió levemente, intentando transmitir calma, aunque su propio cuerpo aún estaba lleno de adrenalina. No debiste arriesgarte tanto, dijo Valeria, rompiendo finalmente el silencio. Fue innecesario. No podía quedarme quieto, respondió Mateo con voz áspera, fatigada. No podía dejar que tú o Lucía resultaran heridas. Los ojos de Valeria se suavizaron por un instante, y Mateo percibió un matiz de respeto mezclado con preocupación. No era común que alguien hablara con esa sinceridad, y al mismo tiempo, actuara con tanta determinación. La combinación lo impresionaba, y algo en él comenzó a cambiar. Ya no era solo una cuestión de supervivencia. Era más personal, más profundo. Lucía se acercó y se recostó levemente sobre su regazo, buscando seguridad. Mateo colocó sus brazos alrededor de ella, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. Valeria los observó, y por un segundo, la dureza en su mirada se suavizó. Algo se quebraba dentro de ella, un reconocimiento silencioso de que Mateo no era solo un protector improvisado, sino alguien que había ganado su confianza y la de su hija en un instante. Un humano no debería haber sobrevivido, murmuró Valeria, más para sí misma que para él. No así. Pero lo hice, repitió Mateo, con un leve suspiro. Igual que tu hija. Valeria permaneció en silencio, procesando sus palabras.
Luego dio un paso hacia él y se detuvo lo suficiente cerca para que el aire de su respiración lo rozara. Sus ojos se encontraron, y Mateo percibió que había algo más que respeto, una mezcla de admiración, tensión y algo indefinible que se estaba formando entre ellos. Mañana revisaremos los sistemas de la nave y evaluaremos los daños, dijo Valeria finalmente. Por ahora, descansen. Mateo asintió, aunque no podía apartar la mirada de ella. Lucía ya se había acomodado, cerrando los ojos, confiando plenamente en él. Mateo la observó unos instantes antes de volver la atención a Valeria. Gracias por confiar en mí, dijo con sinceridad, y no solo en relación a la batalla, sino a todo lo que había ocurrido desde que la conoció. No lo doy por sentado. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Mateo interpretó como una aceptación silenciosa. La tensión entre ellos era palpable, pero no estaba cargada de peligro. Había algo más, algo que ninguno de los dos había dicho todavía. Durante las horas siguientes, la nave quedó en calma, pero la sensación de peligro latente nunca desapareció. Mateo se movía cuidadosamente entre los compartimentos, revisando suministros y asegurándose de que Lucía estuviera cómoda. Cada vez que Valeria pasaba cerca, sus miradas se cruzaban, comunicando sin palabras lo que ninguna frase podía expresar: confianza, respeto, y algo más profundo que estaba empezando a surgir. Cuando finalmente se recostó para descansar, Mateo sintió una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Había sobrevivido a la batalla, había protegido a Lucía y había comenzado a ganarse el respeto de Valeria. Pero sabía que aquello era solo el principio. La guerra seguía afuera, los enemigos aún acechaban, y su vínculo recién comenzaba a formarse. En la penumbra de la nave, con Lucía dormida a su lado y Valeria observándolo desde la consola, Mateo comprendió algo que no podía negar: no estaba solo, y por primera vez desde que había llegado a aquel mundo extraño, sentía que tenía un propósito más grande que la mera supervivencia. El espacio exterior brillaba tenuemente a través de las ventanillas de la nave, recordándole que cada momento de calma era solo un respiro antes de la próxima tormenta. Y mientras observaba la inmensidad, Mateo supo que haría lo imposible para proteger a quienes había llegado a considerar su familia, sin importar los riesgos que aún estaban por venir. La nave había recuperado parcialmente su ritmo normal. Los sistemas de alerta ya no zumbaban con la misma intensidad, aunque un silencio tenso persistía, como si cada rincón del casco esperara la próxima amenaza. Mateo estaba sentado en el compartimento privado donde Lucía dormía profundamente, recostada en su regazo. Su respiración era suave, regular, pero él apenas podía relajarse. Su cuerpo aún vibraba con la adrenalina del combate anterior. Valeria entró en la habitación sin hacer ruido, sus pasos eran ligeros pero decididos. La herida en su hombro estaba cubierta por un vendaje improvisado, pero Mateo notó que la tensión no la había abandonado del todo. Sus ojos dorados brillaban con la misma intensidad que había tenido durante la batalla, pero ahora había algo más, un dejo de vulnerabilidad que no había mostrado ante nadie. No deberías estar así, dijo Mateo, señalando el vendaje. Podrías haberte dejado ayudar antes. Valeria lo miró, y por primera vez no hubo dureza en su rostro. Sus labios se relajaron apenas, y la mirada que sostuvo con él fue larga y penetrante. No necesito que me cuiden, dijo. Necesito que me entiendas. Mateo frunció ligeramente el ceño, sorprendido por la confesión. No era común escuchar a alguien como Valeria hablar de esa manera. Su voz, siempre firme y controlada, ahora llevaba un matiz de intimidad que lo hizo sentir que estaba atravesando una frontera que antes no podía tocar. Lo intento, respondió él con suavidad. Pero nunca he estado en tu mundo, ni he enfrentado nada como esto. Todo lo que hago, lo hago para protegerte a ti y a Lucía. Valeria dio un paso más cerca, y el espacio entre ellos se volvió eléctrico. Mateo percibió el aroma metálico de la nave mezclado con un toque único de ella, algo que no podía describir pero que lo atraía irremediablemente. Cada movimiento suyo era medido, pero parecía diseñado para mantenerlo en tensión, para recordarle que había un límite entre ellos que no podía ignorar. A veces me pregunto, dijo ella, bajando la voz, si confiar en un humano fue un error. No lo fue, dijo Mateo. No para mí. Sus palabras resonaron en el compartimento con un peso inesperado. Valeria se quedó inmóvil un momento, evaluando la sinceridad en su voz. Luego, sin apartar la mirada, dejó que su mano rozara ligeramente la de Mateo, un contacto fugaz pero cargado de significado. Mateo sintió un calor intenso recorrer su cuerpo y un nudo de tensión emocional que no podía ignorar. No puedo permitir que te lastimen, dijo finalmente. Ni a ti, ni a Lucía. Lo sé,
respondió Mateo. Y no quiero que lo haga sola. Hubo un instante de silencio, solo roto por el suave respirar de Lucía dormida. La cercanía entre Mateo y Valeria era tangible, un espacio que no necesitaba palabras, donde los sentimientos se comunicaban a través de la mirada y el contacto mínimo. Mateo notó que cada gesto de ella parecía una invitación silenciosa a acercarse, pero también una prueba. ¿Sería capaz de corresponder a esa confianza sin miedo? Finalmente, Valeria bajó la guardia lo suficiente para inclinarse hacia él, sus labios rozando apenas los de Mateo en un beso breve, tímido, pero cargado de intensidad contenida. Mateo cerró los ojos y respondió con delicadeza, consciente de que Lucía estaba presente, pero sintiendo que aquel momento era suyo, un respiro entre la guerra y la supervivencia. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, pero había algo diferente en el aire, la tensión de la nave seguía allí, pero la conexión que se había formado entre ellos había cambiado. No era solo respeto o confianza, sino un sentimiento más profundo, una mezcla de deseo, cuidado y vulnerabilidad compartida. Mañana revisaremos los sistemas, dijo Valeria con voz firme otra vez. Pero esta noche, descansen. Mateo asintió, sin apartar la mirada de ella, mientras Lucía comenzaba a mover ligeramente los brazos en sueños. Colocó una mano protectora sobre la niña, y Valeria hizo lo mismo, sin necesidad de palabras. El contacto de sus manos era silencioso, una promesa de que, pase lo que pase, se cuidarían mutuamente. En el silencio de la nave, Mateo comprendió algo que nunca había sentido antes. La batalla afuera no era lo más peligroso ni lo más importante. Lo más difícil sería proteger aquello que empezaba a crecer entre ellos, un vínculo que no podía ser destruido por la guerra, sino reforzado por ella. Y mientras la oscuridad del espacio los envolvía, Mateo, Valeria y Lucía compartieron un instante de paz, un respiro antes de que la tormenta regresara. La calma que había llenado la nave después del ataque fue abruptamente reemplazada por una sensación de peligro inminente. Un mensaje holográfico se proyectó en la sala principal, la luz azul parpadeaba y las figuras del consejo alienígena aparecían ante Mateo y Valeria, rígidas, solemnes, como estatuas vivientes que juzgaban cada uno de sus movimientos. Comandante Valeria, dijo la voz central, profunda y autoritaria. El humano que has traído representa un riesgo intolerable. Debe ser entregado de inmediato. Valeria permaneció de pie, firme, con los ojos dorados fijos en la figura central. Cada músculo de su cuerpo irradiaba tensión contenida, y Mateo sintió que cualquier paso en falso podría desencadenar una guerra aún mayor. No es una amenaza, respondió ella con firmeza. Es mi elección mantenerlo aquí. Una elección que desafía el protocolo, replicó el consejo. Un humano no debe tener acceso a información ni a nuestra nave. Su presencia podría comprometer toda la flota. Mateo percibió que Lucía se aferraba a su brazo. Su hija, aunque pequeña, era capaz de sentir la gravedad del momento. Sus ojos brillaban con determinación y miedo a la vez, y él comprendió que protegerlo sería mucho más difícil que cualquier batalla que hubiera enfrentado hasta ahora. No lo entregaremos, dijo Valeria, su voz cortante como un filo de espada. Cualquier intento de tomarlo por la fuerza será considerado un acto de traición. Los hologramas parpadearon un instante antes de que la voz del consejo se endureciera. Entonces serán tratados como rebeldes. La flota no tolerará esta desobediencia. La tensión en la sala era palpable. Mateo notó cómo los sistemas de la nave se activaban automáticamente, defensas que Valeria había programado en secreto, listas para protegerlos. Cada panel, cada arma y cada dron seguían órdenes precisas, esperando la señal. Él no necesitaba conocer los detalles, solo sentir la fuerza y coordinación que emanaba de su comandante. Mateo, dijo Valeria, bajando un instante la voz. Quédate cerca de Lucía. Esto va a ser complicado. No me quedaré de brazos cruzados, respondió él. No mientras ustedes corran peligro. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y algo que él apenas alcanzó a reconocer, confianza. Sin palabras, le indicó que se colocara a su lado, mientras los hologramas del consejo se transformaban en figuras físicas que aparecían dentro de la sala. La tensión se volvió tangible, como si el aire mismo pudiera romperse por la fuerza de la confrontación que se avecinaba. Preparar defensas, ordenó Valeria en un susurro que parecía atravesar la mente de Mateo. No sabemos cuántos vendrán, pero debemos estar listos para todo. La nave vibró, y Mateo sintió la energía recorrer sus venas mientras tomaba posición junto a Valeria y Lucía. No era solo una cuestión de disparos y estrategias, era un combate por su supervivencia, por la confianza que habían construido, por el vínculo que los unía.
Cada segundo contaba. De repente, un grupo de soldados del consejo apareció en el pasillo, avanzando con armas en mano. Mateo disparó instintivamente, y Valeria se movió con él, coordinando los ataques y esquivando las embestidas con precisión. Lucía se escondió detrás de un panel reforzado, observando cómo su madre y Mateo luchaban. La batalla se intensificó rápidamente. Mateo se dio cuenta de que no solo defendía la nave, sino también la oportunidad de permanecer juntos, de proteger aquello que había empezado a crecer entre ellos. Cada disparo, cada maniobra, cada decisión era un acto de amor y lealtad. Valeria esquivó un ataque dirigido hacia Mateo, tomando posición frente a él para cubrirlo. Sus ojos dorados brillaban con intensidad, y por un instante, Mateo sintió que había algo más allá de la batalla, una conexión profunda que los mantenía unidos, incluso frente a la amenaza más letal. Finalmente, después de un enfrentamiento intenso, los soldados del consejo fueron repelidos. La nave estaba dañada, pero intacta. Mateo y Valeria respiraban con dificultad, cubiertos de cortes y moretones, pero juntos, mientras Lucía corría hacia ellos y se abrazaba a ambos. No pensaron que podríamos resistir, dijo Valeria, su voz firme pero cargada de emoción contenida. Pero lo hicimos. Mateo sostuvo a Lucía en brazos y luego miró a Valeria. Entre ellos había algo más que respeto o gratitud, había un vínculo forjado en la batalla, en la confianza mutua y en la protección compartida. Esto no ha terminado, dijo Mateo, respirando con dificultad. Pero mientras estemos juntos, nada nos derrotará. Valeria asintió, acercándose a él y rozando suavemente sus labios con los de Mateo. No era solo un gesto romántico, era una declaración de alianza, de confianza y de amor que ni la política ni la guerra podían romper. La nave permaneció en silencio después de la batalla, pero la tensión aún estaba presente. Afuera, el espacio se extendía infinito, recordándoles que la guerra no había terminado. Pero dentro de aquel pequeño compartimento, Mateo, Valeria y Lucía habían encontrado algo que ni el consejo ni la flota podían arrebatarles, un vínculo que los uniría en cualquier tormenta que viniera. El espacio exterior estaba silencioso, salpicado de estrellas lejanas, pero dentro de la nave, la tensión aún vibraba en el aire. Los sistemas estaban parcialmente dañados, los pasillos conservaban el eco de la batalla reciente, y la presencia de los enemigos aún flotaba como un recuerdo que no podían ignorar. Mateo caminaba junto a Valeria, cada paso firme y calculado, mientras Lucía corría delante de ellos con la curiosidad y energía propias de su edad, aún ajena al peso de lo que acababan de superar. Valeria lo miró, y sus ojos dorados brillaban con un dejo de cansancio mezclado con orgullo. Nunca pensé que un humano pudiera resistir tanto, dijo con suavidad, dejando entrever la admiración que sentía. Mateo sonrió, sintiendo que, por primera vez, podía permitirse un instante de alivio. Ni yo que terminaría aquí, con ustedes. Pero no hay nadie más en quien confíe tanto. Lucía se volvió hacia ellos y los miró con ojos grandes, llenos de esperanza. Su voz, suave pero clara, rompió la tensión residual. ¿Vamos a estar bien? Sí, dijo Mateo, levantándola en brazos. Ahora sí. Valeria se acercó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La gravedad de la guerra, el peligro constante, todo se desvaneció por un instante mientras los tres compartían un momento de calma. Mateo sostuvo a Lucía con firmeza y amor, y Valeria dejó que su mano rozara la de él, un contacto sencillo pero cargado de significado. Hemos sobrevivido, dijo Valeria. Pero esto no termina hasta que aseguramos que nadie más pueda poner en peligro a mi hija ni a ti. Mateo asintió. Sabía que todavía quedaban amenazas, pero después de todo lo que habían pasado juntos, confiaba en que podían superarlas. La coordinación entre él y Valeria, la valentía de Lucía y la inteligencia de su comandante, hacían de ellos un equipo imparable. Durante las horas siguientes, trabajaron juntos para reparar la nave. Mateo aprendió a usar sistemas que antes le eran desconocidos, guiado por Valeria con paciencia. Lucía ayudaba a su manera, pasando herramientas y observando cada movimiento, aprendiendo de la manera más práctica y directa posible que incluso en medio de la guerra, la familia y la confianza podían dar fuerza. Cuando la nave finalmente se estabilizó y los sistemas comenzaron a funcionar de manera óptima, Valeria se sentó junto a Mateo en el compartimento privado. Lucía estaba dormida en su regazo, exhausta pero tranquila. Mateo y Valeria compartieron un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua y la sensación de haber superado algo imposible. Mateo, dijo Valeria con voz suave. Esta vez no es solo supervivencia. Esta vez podemos decidir nuestro camino. Sí, respondió Mateo.
Y mi camino está aquí, con ustedes dos. Valeria se inclinó, y esta vez el beso fue largo, profundo, lleno de la emoción y la intensidad que había crecido entre ellos durante las últimas semanas. Mateo la sostuvo con firmeza, consciente de cada instante, sabiendo que aquel momento era mucho más que un gesto romántico, era la afirmación de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Cuando se separaron, Valeria posó su frente contra la de Mateo y sonrió, algo que pocos habían visto en ella antes, la sonrisa de alguien que había encontrado su lugar y su familia. Lucía es nuestra fuerza, dijo. Y tú eres parte de eso ahora. Mateo abrazó a Lucía con cuidado, asegurándose de que despertara con suavidad. La niña abrió los ojos, y al verlos a ambos, sonrió ampliamente, el tipo de sonrisa que hace que todo el miedo y el peligro se disuelvan por un instante. ¿Nos quedamos juntos?, preguntó Lucía con esperanza. Siempre, dijo Mateo. Juntos. Valeria rodeó a ambos con los brazos, y los tres permanecieron así por un tiempo, escuchando el suave zumbido de la nave, sintiendo que, por fin, habían encontrado un hogar en medio del vacío del espacio. La guerra aún podía estar afuera, pero ellos ya habían ganado lo más importante, la confianza, la seguridad y el amor compartido. El amanecer espacial entraba por las ventanillas de la nave, tiñendo todo con tonos dorados y suaves. Mateo miró a Valeria y luego a Lucía, comprendiendo que cualquier obstáculo futuro sería más fácil de enfrentar porque ya no estaban solos. Cada desafío sería un recordatorio de su unión, cada batalla una oportunidad de proteger aquello que habían logrado construir. Y en ese instante, con la nave flotando entre las estrellas y la calma finalmente reinando, Mateo, Valeria y Lucía sonrieron juntos, sabiendo que la historia que habían comenzado era solo el principio de una vida compartida, llena de amor, confianza y aventuras por venir. El peligro aún existía, pero la esperanza, el vínculo y la familia que habían formado eran invencibles. Por primera vez, los tres podían mirar al futuro sin miedo, porque ya habían descubierto que juntos podían superar cualquier cosa. La nave siguió su camino hacia nuevas estrellas, y con ella, la promesa de un hogar seguro y un amor inquebrantable que ningún enemigo podría romper. Fin.